Un saludo muy especial para todos. Dios les bendiga grandemente y clamamos la dulce y poderosa presencia del Espíritu Santo guiándonos, iluminándonos en este estudio de las dispensaciones. Hoy arrancamos con la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia. Y para ello quiero que vayamos entonces al libro de Génesis y vamos a leer el capítulo 1 desde el verso 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios estaba en ese plan de la creación, en su proyecto, y allí estaba el Espíritu de Dios. Vamos entonces al libro de Juan 17, capítulo 17, versículo 5. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Allí está hablándonos Jesucristo. Jesucristo está hablando de esa gloria que Él tuvo antes de que el mundo fuese. O sea, que allí en ese principio de principios, está el Padre, está el Espíritu Santo y está Jesucristo. Pero también hay otro personaje allí y quiero invitarte a que vayas al libro de Ezequiel y vamos al capítulo 28, versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onís, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de sus tamboriles, flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Mira qué tremendo este personaje que también estuvo en el Edén, que era un sello, era un querubín que Dios había creado, sello de perfección, lleno de sabiduría, de una increíble hermosura. Su vestidura era una vestidura preciosa, de piedras preciosas, de oro, era lo mejor. Tamboriles, instrumentos fueron creados en el momento de su creación, fueron entregados a Él cuando fue creado. Y todo esto hizo que Él se llenara en su corazón de vanidad y por eso quisiera ser igual y superar a Dios. Y empezó a hacer contratación, empezó a ir donde cada ángel, y escucha muy bien, arrastró la tercera parte de los ángeles, se las trajo consigo, los convenció y abandonó esa gloria que Dios había creado para él, esa hermosura, ese sello, eso que Dios le había dado, esa bendición de estar al lado de la gloria del Padre, de poder contemplar el esplendor de Dios. Él se creyó un ser lleno de esplendor y no entendió que Él brillaba con la luz de nuestro Dios. Quiero invitarte también que vayas a Isaías 14, verso 11 al 15.
Dice así: descendió al Seol tu soberbia, porque ese fue el pecado de Satanás, el orgullo, su soberbia, su altivez, su arrogancia. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esto es el castigo de la soberbia y de lo que trajo para sí Satanás. Por eso es que podemos entender que en el principio, así como estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo, estaba la incidencia de este personaje malévolo, de este personaje que fue creado con toda esa hermosura, con todo ese brillo, con todo ese esplendor, pero que se dañó en su corazón. Por eso estuvo allí, en ese Edén, como lo dice la palabra. Por eso tuvo esa influencia y por eso pudo venir a tentar a la creación de Dios. También quiero decirte que fueron todos esos procesos de esos 5 días que son un día 1000 años en el proceso de la creación, en ese plan maravilloso de esa voluntad eterna que Dios estableció para crear el jardín del Edén. Entonces te quiero invitar a que vayamos a ese estudio de la primera dispensación. El primer capítulo de esta serie de dispensaciones se llama La inocencia. Esta inicia con la creación del hombre y termina con la expulsión de Adán y de Eva del huerto del Edén. Voy a pedirte un favor. Vamos a leer Génesis capítulo 1, 2 y 3. Vas a pausar el video para que leas los capítulos 1, 2 y 3 del libro de Génesis. Ya que tenemos claridad de lo que estos capítulos nos dicen, vamos entonces a ver cómo se inicia esta dispensación, que es con la creación del hombre. Entonces te invito a que vayas a Génesis 1:27. Dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó Dios. Dios crea al hombre a su imagen. Dice aquí la palabra que es imagen de Dios. Dios lo moldeó, tomó barro y moldeó al hombre y sopló su aliento de vida. Es esa conexión espiritual, sopló de su espíritu en el hombre. Y nos dice la palabra también en Primera de Tesalonicenses 5:23, nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios establece que somos seres integrales y somos seres tripartitos, con un espíritu que está conectado por ese aliento de vida con el Padre, pero también tenemos un alma donde tenemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Y además estamos revestidos por un cuerpo físico que nos permite tener el contacto. Y todos tres son importantes y forman parte de una integralidad. Pero también notemos que la palabra dice que creó Dios al hombre y a la mujer. Varón y hembra los creó. Dice también allí en Génesis 2:7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Qué bendición saber que Dios estableció vida a través de su soplo, de la misma esencia de Dios en el ser humano. En Génesis 1:28, Dios establece la primera familia. Te invito a que lo leamos. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Primera familia constituida por Dios, con su bendición. Las familias están en el corazón de Dios. Y Adán y Eva eran parte de este proyecto de amor de Dios para la humanidad.
Qué bendición es una familia en Dios. Y notas allí cómo Dios establece que ellos iban a fructificar, se iban a multiplicar y llenarían la tierra, sojuzgarían, señorearían sobre todo. Dios les entrega autoridad sobre todo ese huerto del Edén. Y esto lo vemos en Génesis 2:15 al 25. Te invito a que lo leamos. Y tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Toda una entrega de responsabilidad, de confianza y de un plan perfecto de Dios para la familia. Dios establece y le entrega a Adán un huerto. Cuando Dios nos entrega esa familia, es un tesoro, es un huerto, es un plantío que va a fructificar, pero que como un huerto necesita cuidado. Nuestras familias, nuestras relaciones necesitan cuidado, necesitan trabajo, necesitan ser guardados, protegidos y cada día ser cuidados, así como lo mandó el Señor. Pero había allí algo que Dios le pidió al hombre que no tocara, y era el árbol de todos podría comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerías, porque ciertamente el día que de él comieras, ese día ibas a morir. Nota algo. En ese momento, cuando Dios le da esa instrucción, Adán estaba solo. Había entregado bestias, aves, estaba en el señorío. De hecho, él había determinado cómo llamar cada animal, pero él no tenía ayuda idónea. Entonces, allí Dios le hace caer en un sueño profundo, duerme sus emociones, porque es un tiempo necesario. Y sabemos que la Biblia en el Antiguo Testamento tiene una cantidad de simbolismos que nos instruyen y es palabra que nos direcciona. Entonces ese sueño profundo de Adán quiere decir que nosotros debemos de saber esperar esa persona que Dios tiene para nosotros. Así como Dios sumergió a Adán en un sueño profundo y estableció de su costilla. Tomó su costilla y de allí hizo a Eva. Esto tiene una connotación muy especial y aún es verídico, es vigente, porque la palabra de Dios es veraz y es vigente, es trascendental y es verdadera y es vivificante. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que a los seres humanos, la morfología física, la anatomía del hombre, le falta una costilla, porque es veraz este suceso que pasó en el huerto del Edén. Pero además de esto, representa como esa exclamación que Adán dice, esto es hueso de mi hueso, es algo muy interno. Si nosotros miramos anatómicamente lo más interno, físicamente, que hay en el cuerpo humano, son sus huesos. Y allí, de allí mismo fue tomada la mujer. Esa conexión, esa unidad. Por eso es que vuelven a ser uno solo. Cuando se establece una pareja, un matrimonio, hay una unidad. Ellos dejarán a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. En el versículo 25 dice, y estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Esto es muy hermoso porque es el no tener nada que ocultarse, el estar desnudos y no ocultarnos, el ser abiertos,
el poder ser transparentes, el tener esa entrega. Recordemos que el hombre había sido prevenido de la consecuencia que traería la desobediencia. Allí en Génesis 2:17 que acabamos de leer, Dios le dijo que comiera de todo árbol, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que de ese árbol comiera, ese día ciertamente iba a morir. Entonces viene la tentación. Génesis 3, del 1 al 10. Vamos a leerlo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojeras de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Miren qué tremendo esta situación. Eva por alguna razón estaba sola, no estaba con Adán. Y esto no es bueno, porque fue frágil. Fue allí, cuando estaba sola, que la serpiente vino y la tentó. Porque hay una unidad, y en unidad hay un sello. Y esto opera para los hogares. Entonces la serpiente, viendo que ella estaba sola, la llama, le habla, la aborda y le dice: ya, como Dios sabe de que el día que tú comas de ese fruto, pues van a ser abiertos tus ojos y vas a ser como Él, vas a tener la sabiduría de Él. Entonces allí se filtró, tocó el orgullo. Y a ser como Dios, ser sabia como Dios, y empezó a ver ese fruto y lo deseó. Así es el pecado cuando empieza a tocar a nuestra puerta. Seduce. Muestra otro panorama. No muestra la profundidad de lo que trae. Y así es como Eva cae en tentación. Y obviamente decide irlo a compartir. Ahí sí busca a su marido. No lo buscó para consultarle, pero sí para proporcionarle del fruto. Y Adán, siendo que había recibido la instrucción directa de Dios, se dejó seducir de saber que serían abiertos sus ojos, de que no iba a morir y de que iba a alcanzar sabiduría, tener conocimiento del bien y del mal. Esta situación los llevó a conocer que estaban desnudos, a mirar su desnudez. Claro, sus ojos fueron abiertos, ellos estaban en inocencia y en ese instante sus ojos fueron abiertos y cayeron de esa inocencia. Y se dieron cuenta que estaban desnudos, se avergonzaron el uno del otro, dejaron la transparencia y en ese momento empezaron a ocultarse. Se cosieron hojas de higuera y se ocultaron del Señor, porque el pecado hace esto. El pecado busca que nos justifiquemos nosotros mismos, que nos cubramos nosotros mismos, pero el cubrirnos nosotros mismos, nuestra cubierta es escasa, es insuficiente, como fue esa cubierta de higuera de Adán y de Eva. Además de esto, huyeron de la presencia de Dios, se escondían. El pecado te aísla, el pecado te aleja, el pecado rompe esa conexión con Dios. Entonces te aparta, crea un abismo. Y desde ese momento se creó un abismo entre Dios y la humanidad.
Se genera entonces la caída del hombre y esta caída trae consigo una maldición, pero por gracia, misericordia y la bondad de nuestro Padre, de nuestro Creador, trae una promesa. Entonces miremos cuál es esa maldición. Te invito a que vayamos allí a Génesis 3 del 14 al 19. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Observemos aquí que el Señor da 3 maldiciones, establece 3 maldiciones. Una de ellas es para la serpiente. Lo dice allí en el versículo 14. Dios maldice a la serpiente y le dice: maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo, porque sobre tu pecho te vas a arrastrar. Pero note algo, la serpiente simplemente fue esa forma corpórea que el enemigo utilizó, como lo dice Apocalipsis 12:9, que dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces mira que esa serpiente antigua era Satanás. Por eso él mismo, que había sido establecido, y como lo decíamos al comienzo de este estudio, de esta dispensación, él estaba ya en la tierra, estaba en el Edén y había sido arrojado con todos los ángeles caídos. Ahora a la mujer la maldice, hablándole de cómo sería el dolor de sus preñeces. El parto sería con mucho dolor. Además de esto, dice que el deseo de ella sería para su marido y que el marido se enseñorearía de ella. Y eso lo vemos hoy en día y lo hemos visto por décadas. No fue el plan original de Dios. El plan original de Dios, por eso cuando una familia se restablece en Cristo Jesús y toma el diseño original, es una familia de bendición, es una familia donde cada uno de ellos asume el rol, el papel que le toca desempeñar, que Dios ha establecido para ellos, pero lo hace en bendición, con alegría, entonces ese hogar fructifica. Pero cuando no es así, entonces se cumple esta maldición y el deseo de la esposa es para su marido y el marido se enseñorea, está por encima de ella. Y esto no es el plan original, es la maldición que entró para la mujer. Ahora para el hombre, ¿cuál fue la maldición? Porque él escuchó la voz de la mujer. Y ojo con esto, por encima de todo, nosotros escuchamos la voz de Dios. Dios nos habla y le habla a través del cónyuge, de la pareja, pero todo conforme a la voluntad de Dios. Si nuestra pareja va a venirnos a hablar algo que va contra el direccionamiento de Dios, pues ¿qué es lo que hacemos? Definitivamente no. Pero Adán se dejó seducir, él lo había tenido claro. Él no se puso realmente los pantalones, ¿no? Bueno, no los tenía, pero es importante que nosotros entendamos cómo allí entró una maldición. Y es que él trabajaría y sería muy difícil producir. Dice que con el sudor de su rostro él comería el pan hasta que volviera a la tierra. Habla de la dificultad para progresar, de la dificultad para tener lo económico, el sustento, que sería muy difícil, que labraría la tierra y que le produciría espinas y cardos. Esta es la maldición que entró. Y entró también la maldición de muerte, porque el pecado trae muerte. Nos lo establece en todo el libro de Romanos, nos habla cómo la paga del pecado es la muerte. Y así por un hombre que es Adán,
entró la maldición de la muerte. Volverán al polvo, a la tierra. Y cabe resaltar que el hombre vuelve al polvo, pero recordemos que él es tomado del polvo. Y tenemos los mismos elementos que tiene la tierra, por lo menos. Esos elementos químicos como el hidrógeno, como el carbono, el oxígeno, el hierro, el nitrógeno, son compuestos químicos que tiene la tierra y que también los tiene el ser humano, porque es que fuimos tomados del polvo y al polvo volveremos. Pero también se establece la promesa, Génesis 3:15, y vamos a leerlo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer, los hijos de la mujer. Primera enemistad. El enemigo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, el diablo como le llamamos, odia al ser humano, odia a la descendencia de la mujer. Pero aún hay una simiente que representa peligro para él, que es el Hijo de María, de la Virgen María, que es el Cristo mismo. Y desde aquí Dios estaba estableciendo, por gracia y por misericordia para la humanidad, la salida al pecado. Desde allí Dios estaba diciendo, bueno, Satanás, tú sedujiste a la mujer, tú les hiciste, los tentaste y ellos cayeron, pero habrá quien te dé en la cabeza, quien te hiera, quien te pisotee, quien te someta. Aunque tú le vas a hacer algo de daño, le dañarás hiriéndole en el calcañar, hiriéndole en el tobillo, pero él te herirá en la cabeza, te aplastará la cabeza. Y esa promesa es Cristo Jesús, su obra, su victoria. Esta promesa se cumplió en una dispensación más adelante, a través de Cristo Jesús y su obra de redención. ¡Qué tremendo! Damos paso entonces al culminar esta dispensación. ¿Cómo termina esta dispensación? Pues termina con la expulsión de Adán y de Eva, cuando ellos son sacados del huerto del Edén. Pero antes de esto, ellos recordemos que estaban vestidos con un traje de higueras, habían cosido hojas de higuera. Y Dios allí también habla de un simbolismo de lo que va a cubrir su desnudez. Quiero invitarte a que leamos allí en Génesis 3:21. Y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Y qué es esto de que Dios hizo túnicas de pieles? ¿De dónde salían las pieles? Las pieles salían de un sacrificio, el primer sacrificio que se hizo, el sacrificio de animales para cubrir la desnudez. Recordemos que sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Y ese era un pacto que Dios estaba estableciendo para que la gente se acercara. De allí se empezaba a vislumbrar lo que iba a ser el pacto de sangre, la sangre cubriendo los pecados. Concluimos entonces la dispensación de la inocencia entendiendo esa responsabilidad que Dios le entregó al hombre. El hombre fue puesto a prueba. Si lo recordamos en Génesis 1:28, Dios los bendijo y los puso en ese huerto del Edén para que se multiplicaran, para que fructificaran, para que señorearan, para que ejercieran esa autoridad en ese plan maravilloso que el Dios tuvo para ellos. Les entregó un huerto que era una despensa de bendición para que lo labraran, lo cuidaran. Y les pidió que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sabemos que estaba siendo la prueba de Dios, era lo que Dios esperaba de ellos, la obediencia ante su direccionamiento. Vemos entonces, seguido a esto, que hubo el fracaso humano, hubo un fallo. Génesis 3:16 nos habla de cómo la mujer cedió y tomó de ese fruto, fue tentada por la serpiente y entonces lo dio a su marido y los dos fueron abiertos sus ojos. A los dos les fueron abiertos sus ojos y entonces entendieron que estaban desnudos. ¿Cuál fue la tendencia? Cuando hay un pecado,
Ellos desobedecieron a Dios, pecaron y su tendencia fue ocultarse de Dios. Eso siempre pasa. Cuando el pecado nos aleja, nos lleva a ocultarnos, nos lleva a justificarnos en nuestra propia opinión lejos de Dios. Y por último, vino una consecuencia. Allí, desde Génesis 3, del 7 al 19, empezamos a darnos cuenta de que el hombre falló, fue confrontado por Dios, se apartó de Dios, se escondió de su rostro, pero fue expulsado del Edén. Hubo el primer sacrificio, ya lo veíamos antes, y entonces fue expulsado del Edén. Les espero para que veamos entonces la segunda dispensación, la dispensación de la conciencia.